¿Sabías que hay momentos del día en que barrer tu casa podría estar abriendo puertas espirituales que nunca imaginaste? Aunque parezca una simple acción doméstica, hay prácticas que según la Biblia tienen implicaciones más profundas de lo que creemos. En Eclesiastés 3:1 leemos: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este versículo nos enseña que incluso las tareas más cotidianas, como barrer, pueden ser inadecuadas si se realizan fuera de su tiempo. Hoy exploraremos por qué ciertos horarios están espiritualmente cargados y cómo nuestras acciones, incluso las más pequeñas, pueden afectar la atmósfera de nuestro hogar. Te mostraremos cómo discernir los momentos correctos y evitar prácticas que puedan traer confusión o perturbación espiritual. ¿Estás listo para entender entre lo físico y lo espiritual que cada movimiento, cada decisión, incluso lo más aparentemente insignificante, puede activar consecuencias en el plano invisible? Lo que haces dentro de tu casa, la forma en que actúas, el momento en el que decides hacerlo, todo está bajo la mirada del Creador. Y si el mismo Dios cuenta cada cabello de tu cabeza, ¿por qué pensar que barrer el suelo de tu casa a cierta hora no tiene importancia? En 1 Corintios 10:31 se nos recuerda: así que, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Este versículo, aunque breve, contiene una clave poderosa. Nos dice que incluso las tareas más simples tienen un valor espiritual y que no hay ningún acto, por pequeño que parezca, que quede fuera del diseño divino. Cuando esta verdad se internaliza, comenzamos a mirar cada acción con otros ojos, dejar de verlas como rutinas y comenzar a entenderlas como expresiones de obediencia o de desconexión espiritual. Por eso, hoy nos adentraremos en algo que muchos considerarían banal, casi irrelevante, pero que esconde implicaciones profundas: los horarios en los que decidimos barrer nuestra casa. Quizá te han dicho alguna vez que barrer de noche trae mala suerte, o que no se debe barrer cuando alguien se va de viaje porque podrías barrerle la fortuna. Y aunque muchas de estas afirmaciones parecen supersticiones, lo cierto es que existe una dimensión espiritual real detrás de los actos simbólicos. No se trata de magia ni de rituales vacíos, sino de comprender que el mundo espiritual responde a principios. Y esos principios están establecidos por Dios desde la creación. La Biblia está llena de ejemplos en los que actos físicos disparan respuestas en el ámbito invisible. Moisés alzó su vara y las aguas se abrieron. El pueblo de Israel caminó alrededor de los muros de Jericó, y al sonar las trompetas los muros cayeron. Jesús escupió en tierra, hizo lodo y sanó a un ciego. No fue la vara, ni el caminar, ni el barro, fue la obediencia y el momento adecuado para actuar. Barrer en muchas culturas tiene un simbolismo claro: sacar de casa lo que ya no sirve, lo que está sucio, lo que estorba. Es un acto de limpieza, sí, pero también de desplazamiento. Cuando barres, estás empujando algo fuera del centro hacia la periferia, del interior hacia el exterior. Es un acto de expulsión y eso espiritualmente tiene poder. Jesús mismo habló de casas espirituales. En Mateo 12:43-45 dijo: cuando un espíritu impuro sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso y no lo encuentra. Entonces dice: volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y en orden. Entonces va y trae consigo otros 7 espíritus más malvados que él, y entran y viven allí. ¿Te das cuenta? Jesús utiliza la imagen de una casa barrida, limpia, pero vacía.
lo que a simple vista parecería algo bueno, una casa ordenada y limpia, se convierte en una advertencia. No basta con limpiar, hay que llenar de lo correcto. Este pasaje nos introduce a una idea crucial. El orden físico no garantiza la protección espiritual. Una casa puede estar limpia por fuera y vacía por dentro. Una vida puede estar en aparente armonía, pero completamente desprovista de la presencia del Espíritu Santo. Y aquí es donde barrer, literal y simbólicamente, pero se convierte en algo que debe hacerse con discernimiento. Porque si no entendemos el poder que hay en ese acto, podemos estar provocando lo contrario de lo que deseamos. Tal vez estés barriendo para sentir paz, para quitar el desorden. Pero si lo haces en un momento espiritualmente vulnerable, sin dirección, sin propósito, podrías estar provocando agitación en lugar de paz. En el libro de Job, uno de los textos más antiguos de la Escritura, se nos muestra cómo el mundo espiritual está constantemente en movimiento. En Job 1:7, Dios pregunta a Satanás, ¿de dónde viene? Y él responde, de rodear la tierra y de andar por ella. Esto nos revela que hay actividad espiritual constante en el plano terrenal. Hay momentos donde esa actividad se intensifica. Y nuestras acciones, especialmente en el hogar, pueden ser puntos de contacto con ese plano. El enemigo no necesita grandes portales, le bastan actos que hacemos sin sabiduría, momentos en los que actuamos sin cobertura espiritual. Y es ahí donde lo común se vuelve una puerta. No estamos hablando de miedo, sino de conciencia. La Biblia no nos llama a vivir temerosos, nada, sino atentos. En Efesios 5:15-16 se nos exhorta: mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo puede ser que algo tan simple como barrer sea parte de este llamado a la sabiduría? Porque forma parte de tu andar diario, porque es en lo cotidiano donde más fácilmente nos volvemos ciegos a lo espiritual. La negligencia empieza cuando decimos, esto no importa. Y es justo ahí donde el enemigo siembra confusión. Hay personas que barren compulsivamente al final del día, con frustración acumulada, como queriendo arrastrar fuera sus emociones junto con el polvo. Lo hacen mientras murmuran, mientras se quejan, mientras su corazón está lleno de ansiedad. Otros barren a medianoche, después de una discusión, como si el barrido fuera una forma de limpiar la atmósfera cargada. Y sin saberlo están realizando un acto de transferencia espiritual. No están limpiando, están desplazando su desorden interior hacia los rincones invisibles de la casa. A veces incluso lo hacen para olvidar o para cerrar el día, sin entender que lo que no se entrega a Dios en oración se queda en el aire, esperando una grieta para instalarse. En el tabernáculo del Antiguo Testamento, Dios estableció horarios específicos para ciertas acciones. El incienso debía quemarse por la mañana y por la tarde. Los sacrificios tenían un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque el tiempo en que se hacen las cosas también es parte del orden divino. No basta con hacer lo correcto. Hay que hacerlo en el tiempo que Dios ha designado. Lo mismo se aplica en casa. Barrer puede ser bueno, pero si lo haces en un momento de vulnerabilidad espiritual, puede convertirse en un acto hueco o incluso perjudicial. Dios no solo quiere tu obediencia, quiere tu discernimiento. Jesús dijo en Lucas 11:24 que cuando el espíritu inmundo sale de una persona busca reposo. ¿Dónde encuentra ese reposo? En lugares no protegidos, no llenos de la presencia de Dios.
Una casa espiritual, como tu hogar, puede ser ese lugar si no está cubierta. La limpieza sin llenura no es protección, es exposición. Si barres sin oración, si barres sin dirección espiritual, estás simplemente moviendo lo visible, pero dejando lo invisible intacto. O peor aún, lo estás invitando a volver. He escuchado testimonios de personas que comenzaron a experimentar insomnio, pesadez, discusiones frecuentes o una sensación de inquietud en casa, y todo comenzó de forma inocente. Cambiaron hábitos, comenzaron a hacer cosas en horarios extraños, se dejaron llevar por emociones y poco a poco la atmósfera espiritual de su hogar se tornó opresiva. Al buscar ayuda espiritual, al volver a la oración, al restaurar el orden en sus horarios y consagrar cada actividad al Señor, las cosas comenzaron a cambiar. No fue una fórmula mágica, fue obediencia, fue cobertura, fue discernimiento. Cuando comprendemos que nuestras casas no son solo estructuras físicas, sino templos en miniatura, entendemos también que cada acción que realizamos dentro de ellas tiene un eco espiritual. El Salmo 127, 1 nos dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esta edificación incluye cada barrido, cada palabra, cada rutina diaria. Cuando barrer deja de ser un acto consciente, se convierte en una oportunidad para el descuido espiritual. Pero cuando lo hacemos bajo la luz de la palabra, puede ser un acto de adoración, de restauración, de paz. Imagínate que cada rincón de tu casa pudiera hablar. ¿Qué diría del ambiente que creas cuando limpias? ¿Qué atmósfera espiritual dejas cuando terminas de barrer? ¿Has orado mientras lo haces? ¿Le has pedido al Espíritu Santo que no solo limpie la suciedad, sino que expulse toda sombra espiritual que quiera alojarse en tu hogar? Barrer no es solo una tarea, puede ser un acto profético, puede ser un símbolo de renuncia, de limpieza interna, de entrega, pero también puede ser un acto vacío, mecánico e incluso contraproducente si lo haces en el momento y con el espíritu equivocado. Dios nos ha dado el poder de transformar el ambiente espiritual de nuestras casas, no a través de ritos vacíos, sino a través de una vida consagrada. Cuando barramos con oración, cuando limpiemos con gratitud, cuando cada movimiento esté bañado en propósito, el enemigo no encontrará lugar. No porque barrimos, sino porque habitamos bajo la sombra del Altísimo. El Salmo 91 lo dice con claridad: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa sombra es cobertura. Y esa cobertura se activa con obediencia en lo invisible y en lo cotidiano. En cada grano de polvo puede haber una historia, pero en cada acción guiada por Dios hay poder. Si hoy decides mirar de nuevo lo que haces, si decides consagrar hasta la escoba con la que limpias, estarás dando un paso hacia la restauración espiritual de tu hogar. El Espíritu Santo no necesita grandes eventos para manifestarse. A veces solo necesita que lo invites a estar presente mientras barres. Cuando el sol se oculta y la noche envuelve la tierra, algo más que el paisaje cambia. La oscuridad no solo marca el fin de una jornada, sino que también inaugura un territorio espiritual cargado de actividad invisible. En la Biblia, la noche es mucho más que una ausencia de luz. Es un escenario de decisiones, de encuentros divinos, pero también de intensas batallas. Es precisamente en este contexto donde ciertas acciones, aunque aparentemente inocentes, adquieren un peso y una connotación diferente. Barrer la casa en ciertos horarios
especialmente durante la noche, puede tener implicaciones espirituales profundas que muchos ignoran. Desde el principio, Dios ha establecido una separación clara entre el día y la noche. En Génesis 1:5 leemos: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Esta distinción no fue arbitraria. Responde a un orden divino donde cada fase del tiempo cumple un propósito espiritual específico. El día es asociado con la claridad, la revelación, el trabajo guiado por la luz. La noche, en cambio, representa un tiempo de recogimiento, de reposo, pero también un momento donde el enemigo acecha y donde las fuerzas contrarias a Dios actúan con mayor intensidad. No es casual que Jesús se retirara de madrugada para orar, ni que en repetidas ocasiones advirtiera sobre estar vigilantes, especialmente cuando cae la noche. En Marcos 1:35 se nos muestra el ejemplo del propio Señor. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Jesús, el Hijo de Dios, comprendía el peso espiritual de la noche. No la despreciaba, pero tampoco la trataba como si fuese neutral. Él sabía que durante esas horas se libraban batallas invisibles, y por eso buscaba comunión con el Padre antes de que el día comenzara. Esta acción revela una sabiduría espiritual que nosotros también debemos adoptar. Hay horarios que no son simplemente cronológicos, son espirituales. En el libro de Éxodo, cuando Dios decide liberar al pueblo de Israel, lo hace precisamente durante la noche. Éxodo 12:29 dice: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. La medianoche fue escogida como el momento en que la justicia divina descendió sobre Egipto. No fue una casualidad, fue una manifestación del poder de Dios en el momento donde los hombres dormían y los enemigos estaban desprevenidos. Esto nos enseña que la noche no es solo un tiempo pasivo, es un tiempo en el que se ejecutan decretos, en el que se cumplen juicios y en el que el cielo y el infierno están activos. El Salmo 91 nos habla del amparo que encontramos bajo la sombra del Altísimo y menciona específicamente los peligros de la noche. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Aquí se distingue claramente entre lo que ocurre de día y lo que acontece de noche. El terror nocturno no es una metáfora poética, es una realidad espiritual. Durante la noche, espíritus inmundos operan con mayor libertad, porque las personas están más vulnerables, descansando, desconectadas de la actividad espiritual y muchas veces sumidas en pensamientos o emociones que se gestan en la oscuridad. Es por esto que nuestras acciones durante este periodo deben estar especialmente revestidas de discernimiento. La actividad demoníaca en horarios nocturnos no es un concepto nuevo. En la Biblia se nos habla de cómo el enemigo opera en la sombra. En Mateo 13:25, Jesús cuenta una parábola que dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El enemigo no sembró cuando el campo estaba vigilado, lo hizo durante la noche, mientras todos dormían. Esto nos enseña que la noche es un terreno donde la distracción y la falta de vigilancia pueden abrir puertas. Si barrer durante estos horarios se hace sin entendimiento, podría inadvertidamente alinear nuestras acciones con un momento donde el enemigo busca precisamente mover cosas, sembrar confusión, alterar el ambiente espiritual del hogar.
En el libro de Job también encontramos una alusión clara al carácter espiritual de la noche. Job 4, 13 a 14 dice: en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y temblor que estremeció todos mis huesos. El temor, las revelaciones oscuras, las presiones espirituales muchas veces toman lugar en la noche. No es un tiempo para descuidarse, mucho menos para realizar actos que, por simbología o por intención, pueden ser mal interpretados en el mundo espiritual. La escoba, como instrumento, representa limpieza, pero también desplazamiento. El acto de barrer implica mover algo del interior hacia el exterior. Cuando se hace de noche, este desplazamiento puede ser interpretado como una expulsión, una renuncia o una señal de cambio que no siempre está guiada por el Espíritu de Dios. Sin cobertura espiritual, sin oración, sin entendimiento, lo que uno cree que está echando fuera puede en realidad estar activando movimientos espirituales innecesarios. Es como emitir un mensaje sin saber a quién se dirige, ni qué consecuencia traerá su recepción. Las Escrituras nos enseñan que hay tiempos para cada cosa y que estos tiempos están cargados de significado. Eclesiastés 3:1 lo afirma con claridad. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto incluye nuestros hábitos dentro del hogar. No podemos pensar que barrer a cualquier hora es lo mismo. Si reconocemos que hay tiempos de guerra, tiempos de reposo, tiempos de sembrar y tiempos de cosechar, también debemos entender que hay momentos donde nuestras acciones tienen mayor repercusión espiritual. El hogar, siendo el primer altar de toda familia, merece cuidado. Y ese cuidado comienza por no actuar de forma automática. Durante la noche, lo espiritual se intensifica. No es que el mal tenga más poder, sino que muchas veces nosotros estamos menos atentos. Por eso Jesús dice en Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El llamado a velar no es un simple consejo, es una advertencia. Porque durante la noche, cuando el cansancio nos embarga, cuando el alma se apaga y el cuerpo reclama reposo, es cuando más fácilmente podemos abrir puertas sin darnos cuenta. Incluso en el Antiguo Testamento, los sacerdotes realizaban ofrendas y actos rituales en horarios precisos. El fuego del altar debía mantenerse encendido durante la noche y los turnos de guardia se repartían con exactitud. Levítico 6, 12 lo explica así: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá leña en él cada mañana. Esto muestra que aun cuando el pueblo dormía, la llama debía permanecer viva. Era una representación de la vigilancia espiritual continua. Lo mismo se aplica en nuestros hogares. No podemos permitir que la noche sea sinónimo de descuido, de rutina vacía o de limpieza sin propósito. Cada movimiento dentro del hogar debe estar cubierto por una intención dirigida por el Espíritu. Hay quienes barren durante la noche como un gesto de costumbre o de apuro. Sin saberlo, están interactuando con un tiempo espiritual cargado. No es el acto en sí lo que constituye el error, sino la falta de discernimiento sobre el momento. Si entendemos que cada hora tiene una carga, debemos aprender a caminar con sabiduría. En Proverbios 4:7 se nos dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Esta sabiduría no es humana, es espiritual. Es la capacidad de ver más allá de lo visible y de actuar conforme a lo que el Espíritu Santo revela. Durante la noche las casas se transforman en espacios de silencio y recogimiento. Es un momento ideal para la oración,
para la reflexión, para la restauración del alma. Pero si este espacio se llena de actividades desordenadas, apresuradas o guiadas por emociones como la ansiedad o la desesperación, el orden espiritual puede quebrarse, y una casa sin orden espiritual es una casa sin cobertura. En el Salmo 4:8 se expresa una verdad profunda: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta paz no es solo ausencia de ruido, es fruto de un ambiente cargado de la presencia de Dios. Barrer en la noche puede ser percibido espiritualmente como una señal de limpieza sin dirección, o peor aún, como una acción ejecutada en el momento donde la vigilancia espiritual debería aumentar. El hogar no debe ser manejado con ligereza en horarios de vulnerabilidad. Así como no dejarías la puerta abierta durante la madrugada, tampoco deberías realizar actos simbólicos en horas donde el mundo espiritual está más activo, si no estás cubierto en oración. La prudencia es una muestra de sabiduría, y la sabiduría nos preserva. La noche es también un tiempo donde muchos toman decisiones. En Juan 3:2, Nicodemo va a ver a Jesús de noche. No quería ser visto, pero también buscaba respuestas. La noche, con todo su peso espiritual, puede ser un espacio donde Dios habla, donde se manifiesta su voz. Pero si esa noche está llena de ruido interior, de acciones mecánicas, de gestos hechos sin comunión, el espacio de revelación puede ser reemplazado por confusión. Pero no es lo mismo barrer el piso que barrer la atmósfera. Y cuando se actúa sin guía espiritual, el alma puede quedar expuesta a una batalla que no pidió, pero que ha activado por falta de discernimiento. En lugar de llenar las noches de movimientos innecesarios, el llamado es a santificarlas, a convertir ese tiempo en un altar, en un lugar de descanso, guiado por la presencia de Dios. Isaías 26:9 dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Este versículo revela el anhelo correcto del alma durante la noche. No limpiar el polvo del suelo, sino buscar el rostro de Dios con todo el corazón. No mover cosas en lo físico, sino rendirse en lo espiritual. Barrer puede parecer inofensivo, pero cuando se hace en el horario equivocado, sin oración, sin entendimiento y sin guía espiritual, puede representar una apertura innecesaria en el ámbito donde deberías estar más protegido. La noche fue diseñada por Dios para el descanso, para el reposo, para la intimidad espiritual. Que no sea perturbada por actos que, aunque comunes, deben estar cubiertos por su dirección. La verdadera dimensión de nuestros actos no reside únicamente en lo que hacemos, sino en lo que los motiva. El corazón en las Escrituras no es solo el asiento de las emociones, sino el centro del propósito, de la voluntad y de las intenciones. Por eso, cuando una persona barre su casa, el acto en sí mismo no es ni bueno ni malo. Es la intención con la que lo hace la que define su naturaleza espiritual. La palabra de Dios no mide nuestras acciones solo en la superficie, sino que escudriña el fondo. En Hebreos 4:12 leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta verdad establece que no basta con que algo parezca correcto, debe nacer de una motivación alineada con la voluntad de Dios. Barrer puede ser un gesto de orden o una expresión de ansiedad. Puede ser una manifestación de paz o un impulso de frustración. La misma escoba puede usarse como herramienta de limpieza o como medio inconsciente de expulsión espiritual, según lo que gobierna el corazón en ese momento. En Proverbios 4:23 se nos exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Este mandato no es opcional, es una instrucción directa sobre la raíz de todas nuestras decisiones, porque cuando el corazón está en paz, nuestras acciones, incluso las más simples, se convierten en ofrenda. Pero cuando está dominado por la ira, el miedo o la ansiedad, cualquier gesto puede ser una declaración espiritual contraria al orden divino. En el Evangelio de Mateo, Jesús reprende duramente a los fariseos por su enfoque superficial de la ley. En Mateo 23, 25 a 26 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos e hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera quede limpio». Este pasaje revela una verdad esencial. Lo exterior solo tiene valor si refleja una limpieza interior. El acto de barrer la casa no puede convertirse en un sustituto de la santificación personal. No puede ser una forma de proyectar control cuando el interior está lleno de caos. Porque Dios no se impresiona con el orden visible si el alma permanece en desorden. Muchos utilizan los actos físicos como una forma de evasión espiritual. Se sumergen en tareas con la esperanza de silenciar una conciencia inquieta. Pero lo externo nunca podrá reemplazar lo que solo puede ser tratado en el espíritu. La limpieza del hogar, por valiosa que sea, no reemplaza la limpieza del alma. El salmista lo entendía bien cuando clamó en el Salmo 51, 10: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Este clamor no se refiere a actos visibles, sino a una transformación profunda que solo el Espíritu de Dios puede producir. Cuando se va removido por un deseo de control, se manifiesta una falta de confianza en la soberanía divina. Se intenta sacar lo que solo puede ser entregado. El polvo del suelo no es el verdadero problema. El peso espiritual muchas veces proviene de lo que no se ha confesado, de lo que no se ha perdonado, de lo que no se ha sanado. Barrer puede aliviar momentáneamente una sensación, pero solo Dios puede restaurar el alma. En Isaías 1:16, el Señor dice: «Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo». La limpieza espiritual no comienza con un acto físico, sino con un arrepentimiento sincero. Cuando alguien barre con ira, está depositando en cada movimiento una intención que va más allá de lo físico. Cada barrido puede ser un grito sin voz, una manifestación de rechazo, un deseo de expulsar no solo polvo, sino personas, recuerdos, emociones. Sin darse cuenta, convierte la casa en un campo de batalla en lugar de un refugio de paz. Y esa atmósfera queda impregnada de lo que se ha sembrado. En Gálatas 6:7 la Escritura nos advierte: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No se trata solo de lo que sembramos con palabras o con dinero. También se siembra con gestos, con hábitos, con la energía espiritual que imprimimos en lo que hacemos. La limpieza verdadera comienza en el corazón. Si la acción de barrer nace de una intención de orden, de gratitud, de paz, entonces está alineada con los principios del reino. Pero si nace de la queja, del enojo o de la necesidad de controlar lo que escapa de nuestras manos, se convierte en un acto hueco. En Marcos 7:6 Jesús cita al profeta Isaías diciendo: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». La distancia entre la acción y la intención puede ser el abismo donde se pierde la bendición. Porque lo que agrada a Dios no es el gesto en sí, sino el espíritu que lo sustenta. En la práctica diaria muchos actúan por costumbre, repiten lo que vieron en casa, lo que aprendieron sin reflexionar, lo que se hace porque siempre se ha hecho. Pero el reino de Dios no opera sobre la base de la rutina,
sino sobre la base de la revelación. En 1 Samuel 16:7, Dios le dice a Samuel: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Este principio no cambia con el tiempo. Lo que para el ojo humano parece correcto, para Dios puede ser vacío. Lo que parece un simple acto de limpieza, si está cargado de intenciones equivocadas, puede transformarse en un acto espiritual contaminado. La fe verdadera se manifiesta en lo cotidiano, no solo en la adoración congregacional o en las grandes decisiones, sino también en los pequeños hábitos. Jesús dijo en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Esto significa que nuestra fidelidad no se mide solo en actos visibles de devoción, sino en cómo actuamos en lo íntimo, en lo repetitivo, en lo doméstico. Si se barre con gratitud, si se limpia con un corazón rendido, ese acto se convierte en una expresión de fe. Pero si se hace con desesperación, con murmuración o con resentimiento, entonces lo que se mueve no es solo el polvo, sino el ambiente espiritual. La intención detrás del acto es lo que define si estamos honrando a Dios o simplemente reaccionando a nuestras emociones. En Santiago 4:8 se nos llama a la pureza interna. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Este pasaje establece que la limpieza de las manos debe estar acompañada por la limpieza del corazón. No se trata solo de hacer lo correcto, sino de ser lo correcto. Porque cuando el corazón es puro, incluso las tareas más sencillas se convierten en adoración. El apóstol Pablo enseña que todas las cosas deben hacerse para edificación. En primera epístola a los Corintios 14:26 se nos recuerda que todo debe ser hecho para fortalecer al cuerpo, para construir, para dar vida. Si el acto de barrer no edifica el hogar, si no trae paz, si no invita a la presencia de Dios, entonces debe ser revisado, porque cada gesto dentro del hogar puede ser una oportunidad para edificar o para desgastar. Y la edificación no comienza por el suelo, sino por el corazón. Cuando el creyente entiende que su vida entera es un altar, cada acción se vuelve sagrada. No hay separación entre lo secular y lo espiritual. Todo es consagrado si se hace con un corazón alineado. En Colosenses 3:23 se nos instruye: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Esta instrucción incluye cada momento, cada hábito, cada tarea. Si barres como para el Señor, entonces tu casa será un lugar de paz. Pero si barres movido por emociones desordenadas, estás dando forma a una atmósfera que refleja el estado de tu alma. Es fundamental examinar el porqué de nuestras acciones. En 2 Corintios 13:5 se nos llama a probarnos a nosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Este llamado no es para condenación, sino para corrección. Porque cuando entendemos que el problema no está en el acto, sino en la intención, entonces podemos comenzar a vivir con propósito. El hogar deja de ser un espacio de reacción y se transforma en un lugar de revelación. Cada barrido se convierte en un gesto consciente, lleno de propósito, en lugar de un movimiento impulsado por emociones mal dirigidas. Dios no desea que vivamos bajo rutinas vacías. Él desea que cada aspecto de nuestra vida esté lleno de sentido, de presencia, de dirección. En Isaías 29:13, el Señor se lamenta: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios, me honra, pero su corazón está lejos de mí. No permitas que tu corazón se aleje mientras tus manos repiten movimientos. No permitas que la escoba se convierta en un sustituto
de la oración. Que cada acto, por simple que sea, esté revestido de conciencia espiritual. Barrer no es el problema es barrer sin entender lo que se está moviendo, sin discernir lo que se está activando, sin examinar lo que se está revelando del corazón. Porque en cada gesto cotidiano se manifiesta una postura espiritual. Y cuando el corazón está alineado con la voluntad de Dios, incluso lo más insignificante se convierte en una semilla de bendición. Pero cuando está gobernado por el temor, el enojo, la confusión, cada movimiento puede ser una puerta al desorden. Dios está más interesado en la pureza del corazón que en la limpieza del piso. En Mateo 5:8 Jesús declara: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta es la promesa que sostiene todo lo demás. Ver a Dios en lo cotidiano, en lo invisible, en lo profundo. Verlo mientras limpias, mientras cocinas, mientras cuidas tu hogar, porque el verdadero orden no se impone desde fuera, se establece desde dentro. A lo largo de la historia, la sabiduría popular ha transmitido enseñanzas que muchas veces son descartadas por considerarse supersticiones, mitos o simples costumbres sin fundamento. Pero al observar detenidamente lo que las Escrituras revelan, se puede descubrir que algunas de estas advertencias no son producto de la imaginación ni del temor infundado, sino ecos antiguos de verdades espirituales profundamente arraigadas. Cuando una generación vive desconectada del discernimiento espiritual, tiende a perder la sensibilidad para identificar cuando una tradición refleja un principio eterno. Entonces lo que antes fue una señal de advertencia se convierte en motivo de burla. Y lo que debía inspirar reverencia se transforma en motivo de descuido. En muchas culturas se repite con firmeza: no barras de noche, no barras cuando alguien ha salido de casa, no barras después de cierto momento del día. Estas frases que han cruzado generaciones no surgieron de la nada. Hay una memoria colectiva que fue formada por la observación de consecuencias. Personas que no conocían la teología, pero entendían los efectos. Mujeres y hombres que no sabían citar versículos, pero notaban que algo se alteraba en el hogar cuando se actuaba fuera del tiempo correcto. El problema no es que estas advertencias existan, el problema es que con el paso del tiempo se han separado de su raíz espiritual, y en ese vacío muchos las tomaron como superstición en lugar de principio. Lo que en la Biblia se enseña como discernimiento, en muchas culturas tomó la forma de sabiduría práctica. El llamado a no actuar de manera imprudente, a no violentar los ritmos establecidos por Dios, a no provocar movimientos innecesarios en horas de oscuridad, fue traducido en reglas que, aunque no siempre explicadas teológicamente, tenían un objetivo claro: proteger el ambiente espiritual del hogar. En Proverbios 22-28 leemos: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Este versículo no se refiere únicamente a límites geográficos. Habla de los límites de sabiduría, de las barreras invisibles que fueron levantadas por generaciones que comprendían el valor de actuar con reverencia. No todo lo que se hereda es superstición. Algunas advertencias son muros de protección que no deben ser derribados. Barrer la casa en ciertos horarios era considerado por muchas culturas como un acto de imprudencia, expresión de respeto por el orden espiritual. Este principio tiene reflejo en la palabra. En Eclesiastés 3:1 se establece que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Si esto es cierto para nacer, plantar, construir y llorar, también lo es para los gestos simples.
Si Dios estableció tiempos para todo, entonces no se puede barrer en cualquier momento sin discernir la carga espiritual del horario. Cuando se ignora esta realidad, el hogar puede perder el equilibrio sutil que lo sostiene, porque no es lo que se hace, sino cuándo y con qué espíritu se hace. El Antiguo Testamento muestra una sensibilidad particular con respecto a los momentos apropiados para ciertos actos. El incienso no podía quemarse en cualquier hora. Las ofrendas no eran aceptadas fuera del tiempo estipulado. Las fiestas, los ayunos, los sacrificios, todos estaban marcados por un reloj divino. En Números 28 se detalla con precisión los tiempos y las cantidades exactas de los sacrificios diarios. Este nivel de extrema especificidad no era una carga innecesaria. Era una manifestación de que en el reino de Dios el tiempo importa tanto como la intención. Nada debía hacerse de forma apresurada o aleatoria. Lo mismo se espera hoy de quienes habitan bajo el pacto de obediencia. Cuando el mundo moderno se desvincula de esta visión sagrada del tiempo, comienza a actuar por hábito, por conveniencia, por impulso. Y lo que antes era una casa gobernada por la presencia de Dios se convierte en un espacio regido por el desorden emocional. Muchas costumbres que hoy son tildadas de superstición eran en realidad el reflejo de una generación que entendía que lo espiritual y lo físico no pueden separarse. Las advertencias sobre los horarios para barrer no eran reglas caprichosas. Eran una forma de cuidar el altar doméstico, de no perturbar la atmósfera de descanso y oración, de no agitar lo que debía permanecer en reposo. Jesús mismo habló en parábolas para revelar verdades espirituales utilizando ejemplos comunes. En Mateo 13:10-11, cuando los discípulos le preguntaron por qué hablaba en parábolas, él respondió: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Las parábolas eran formas de revestir verdades eternas en lenguaje comprensible. De manera similar, muchas costumbres culturales encapsulan principios espirituales que, aunque no siempre fueron enseñados abiertamente, siguen operando como ecos de una verdad más profunda. Descartarla sin discernimiento es como desechar una parábola sin buscar su significado. En algunas culturas se enseñaba que barrer de noche podía barrer la fortuna. Alejarla, estos horarios eran sensibles, que el hogar debía respetar ritmos espirituales, que no todo podía hacerse en cualquier momento. Hoy muchas de esas enseñanzas han sido olvidadas o reducidas a supersticiones. Pero cuando se examinan a la luz de la palabra, muchas revelan su profundidad. No porque sean mandamientos escritos, sino porque reflejan un conocimiento espiritual que fue transmitido con otro lenguaje. En primera a Tesalonicenses 5:21 se nos exhorta: examinadlo todo, retened lo bueno. Este mandato incluye lo que ha sido transmitido por generaciones, porque lo que no se examina con discernimiento se rechaza con ignorancia. Las Escrituras no condenan el acto de barrer, pero sí advierten sobre la falta de sabiduría, sobre el actuar sin entendimiento, sobre el desprecio a los tiempos establecidos por Dios. Cuando una cultura establece límites en torno a ciertas prácticas, a veces lo hace porque ha observado consecuencias espirituales. Puede que no las exprese con versículos, pero sí con observación. Y esa observación, si se alinea con la palabra, no debe ser descartada. En Proverbios 3:7 se nos aconseja: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. El temor reverente es lo que impulsa a actuar con prudencia, incluso en lo pequeño. Barrer en horarios inapropiados no es simplemente una mala costumbre.
puede convertirse en una transgresión espiritual si el acto nace de un corazón desalineado y si se ejecuta en un tiempo que, por su carga espiritual, demanda quietud. El hogar debe ser preservado con atención. En 2 Reyes 4, cuando Eliseo resucita al hijo de la sunamita, lo hace en la intimidad, cerrando la puerta, orando y estirándose sobre el niño. Cada movimiento fue hecho con precisión, con reverencia, con sensibilidad al momento. Nada fue apresurado. Todo se hizo en el tiempo correcto. Este pasaje revela que incluso los milagros obedecen un orden. Nada se forzó, todo se discernió. El error de muchas generaciones actuales ha sido despojar lo cotidiano de su carga espiritual. Vivir como si las acciones domésticas no tuvieran implicancia alguna. Pero Dios ve más allá de los gestos. Él ve el espíritu que los impulsa. Por eso, los antiguos solían cuidar el ambiente del hogar con celo. Entendían que lo que se hace de noche puede alterar la paz. Sabían que el descanso no era solo para el cuerpo, sino también para el alma. El orden que hoy se necesita recuperar no es solo físico, sino espiritual. Y para restaurarlo es necesario volver a escuchar con humildad aquello que muchas voces antiguas trataron de transmitir. No todo lo cultural es antibíblico. A veces lo cultural es un lenguaje que encierra principios que Dios sembró desde el principio. En Romanos 2:15 se dice que la ley de Dios puede estar escrita en los corazones, aún sin haber sido escuchada literalmente. Esto explica por qué muchas costumbres coinciden con verdades espirituales profundas. Porque la conciencia humana, cuando no ha sido cauterizada, puede percibir el orden divino incluso sin conocerlo explícitamente. Cuando generaciones enteras adoptaron el hábito de no barrer en ciertos horarios, quizás no sabían explicar por qué, pero algo en su interior sabía que no debían hacerlo. Es tiempo de recuperar el discernimiento perdido, no para caer en legalismos ni para vivir atemorizados, sino para actuar con sabiduría. El hogar no es un espacio neutro, es un campo de influencia espiritual. Lo que se permite, lo que se hace, lo que se mueve, todo tiene un impacto. En Josué 24:15 se declara: yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta declaración no se limita al culto, se extiende a toda práctica diaria. Cuando las acciones en casa reflejan una vida alineada con la voluntad de Dios, entonces el hogar se convierte en un santuario. Pero cuando se vive con descuido, incluso el gesto más pequeño puede sembrar caos. Muchas costumbres fueron ridiculizadas por no tener explicación, pero lo que el mundo llama superstición muchas veces es protección espiritual disfrazada. Cuando se entiende el valor de la atmósfera, se comienza a cuidar el hogar, no solo con limpieza, sino con oración. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on,
we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. There's a river running silent under every word we say. It trembles where the shadows and the whispered truths both lay. You touched my hand so lightly, but it echoed deep within. Like every fear I carried, finally learned to let you in. And in that quiet, trembling flow, I felt the current start to grow. Your voice, a spark, a gentle glow that pulled me where I dared not go. We carry inside, winding through the places we try to hide. Even when the nights are cold and wide, your tide keeps drawing me to your side. We're drifting closer with every line, a quiet truth that refuses to divide. Yeah, love is the river we carry inside. Your breath became the lantern that the darkness couldn't claim. The didgeridoo beneath your voice felt like thunder knowing my name. I never knew the weight I held could be softened by your grace. But rivers carve through mountains when two currents interlace. And every pulse beneath your skin felt like a place I'd never been. A sacred tide you pulled me in, where loss could finally learn to thin. Carry inside, winding through the places we try to hide. Even when the nights are cold and white. Con reverencia, con sabiduría. El horario para barrer no es una obsesión sin sentido. Es un recordatorio de que no todo tiempo es igual. Es una invitación a volver a poner atención al reloj del espíritu, porque el enemigo no solo entra por pecados evidentes, no, también se infiltra por descuidos cotidianos. El acto de barrer, por cotidiano que sea, no puede sustituir la limpieza que Dios demanda en el interior del ser humano. La Escritura es clara al señalar que lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale de su corazón. En Marcos 7, 21 a 23, Jesús declara: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Cuando se ignora esta verdad, se corre el riesgo de vivir con una apariencia de orden que es solo superficial. Un suelo impecable no puede cubrir un alma que se ha llenado de impureza. El error más sutil es pensar que el desorden interior puede ser corregido mediante acciones externas.
El fariseísmo tan duramente confrontado por Jesús operaba bajo ese engaño. En Mateo 23, 27, Él les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Esta declaración es una advertencia viva para aquellos que se afanan en mantener un hogar impecable, mientras su vida espiritual permanece descuidada. Dios no habita en casas limpias si están vacías de verdad, de justicia y de santidad. El hogar debe ser un reflejo del corazón, no una máscara que lo oculte. Cuando una persona barre su casa con esmero, pero vive sumida en la amargura, en la ira o en la queja constante, lo que reina en ese lugar no es la limpieza, sino el desorden invisible. El Espíritu Santo no se manifiesta donde hay limpieza de superficies, sino donde hay pureza en el alma. En 2 Corintios 7:1 se nos exhorta: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esta limpieza no se logra con escobas ni con hábitos externos, sino con arrepentimiento, con verdad, con entrega sincera. Dios no ignora las formas, pero siempre comienza por el fondo. Si el corazón está lleno de tinieblas, el acto de barrer pierde su valor espiritual. Es como ungir una piedra esperando que se convierta en altar, sin haber santificado primero la intención. El orden verdadero comienza en el alma. Un hogar puede ser pequeño, austero, pero si está lleno de paz, de oración y de comunión con Dios, será un lugar donde su presencia repose. En cambio, una casa hermosa, reluciente, adornada hasta en los últimos detalles, puede ser un espacio espiritualmente estéril si no hay verdad ni justicia. Barrer tiene sentido cuando nace de un corazón limpio. Entonces no es solo limpieza física, sino reflejo de un orden que comienza en lo profundo. Porque Dios no busca perfección exterior, busca un espíritu contrito y humillado. Y donde encuentra sinceridad, allí se manifiesta con poder. Solo entonces, hasta los actos más simples se convierten en ofrenda. Discernir los tiempos no es una habilidad intelectual, es una expresión de madurez espiritual. En un mundo que valora la rapidez por encima del entendimiento, muchos han olvidado que Dios opera en tiempos y sazones y que actuar fuera de su calendario puede convertir un acto correcto en un error con consecuencias. En Eclesiastés 3:1 se afirma: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esta verdad no cambia porque el orden de Dios sigue vigente aunque el hombre lo ignore. Barrer puede ser necesario, pero si se hace en el momento equivocado no produce orden sino alteración, porque no es lo que hace, sino cuándo y con qué discernimiento lo haces. El tiempo en el reino de Dios es kairos, no cronos. No se trata de minutos ni de rutinas humanas, sino de momentos espirituales diseñados por el Padre para que cada cosa tenga sentido. Cuando una persona actúa por costumbre, sin considerar si ese es el momento adecuado, se aleja del ritmo de Dios y entra en un ciclo donde lo físico puede desordenar lo espiritual. El ejemplo de los hijos de Isaacar es claro. Eran entendidos en los tiempos, sabían lo que Israel debía hacer. Primera Crónicas 12:32. No eran los más fuertes, pero su sabiduría los hacía imprescindibles. Esto demuestra que la victoria espiritual no depende de la acción en sí misma, sino del entendimiento del momento en que se ejecuta. Muchas veces se va removidos por el impulso, por una necesidad emocional de ordenar lo que internamente está fuera de control. Pero cuando se hace sin discernimiento, se puede estar empujando una atmósfera que debía permanecer en calma. Lo que parece limpieza puede terminar siendo desconexión.
Lo que parece orden puede ser desobediencia. Cuando Elías se escondió en la cueva, Dios no se manifestó en el viento ni en el terremoto, sino en un silbo apacible. Primera Reyes 19, 11, 12. Esta escena enseña que el mover de Dios no siempre coincide con la agitación humana. A veces lo que más se necesita no es barrer, sino callar. No mover, sino esperar. Actuar en el tiempo correcto significa estar bajo la cobertura divina. El pueblo de Israel tenía que seguir la nube y la columna de fuego. Si se movían antes o después, perdían la protección. En Números 9, 22 a 23 se relata que si la nube se detenía por un día, un mes o un año, el pueblo acampaba y no se movía hasta que volviera a alzarse. Esta dependencia total del tiempo de Dios es el modelo que aún debemos seguir. No todo momento es propicio para todo acto. Hay horas para avanzar y horas para detenerse. Hay momentos en los que barrer puede ser expresión de orden, pero hay otros en los que puede ser señal de desconexión con el ritmo del espíritu. El discernimiento protege, preserva y alinea. Jesús no hizo milagros por impulso ni enseñó fuera de tiempo. Todo lo que dijo y todo lo que hizo, lo hizo en la hora determinada por el Padre. En Juan 2:4, cuando María le pide que actúe en las bodas de Caná, él responde: aún no ha llegado mi hora. Esta afirmación no fue un rechazo, fue una declaración de entendimiento espiritual. Él no actuaba movido por la necesidad inmediata, sino por el calendario del cielo. Ese mismo principio debe regir nuestras acciones diarias. Aún lo más sencillo debe estar sometido a la guía del Espíritu. Barrer puede convertirse en una acción de obediencia o en una manifestación de ansiedad. La diferencia no está en la escoba, sino en el corazón que discierne el tiempo. El problema no es el gesto, es la desconexión con el talel o el orden que Dios ha establecido. Cuando se vive de acuerdo con su tiempo, incluso lo más ordinario se vuelve extraordinario. Pero cuando se actúa por impulso sin buscar dirección, lo que debía edificar puede comenzar a desgastar. Discernir el tiempo es vivir bajo cobertura. Y vivir bajo cobertura es habitar en paz, con cada acto alineado al diseño divino. Esa es la verdadera limpieza, aquella que no solo ordena lo visible, sino que honra el tiempo en el que fue enviada a hacerse. Todo acto en el hogar tiene un eco en lo invisible. No porque la acción tenga poder por sí sola, sino porque el hogar fue diseñado para ser un reflejo del orden del cielo. Cada decisión dentro de ese espacio revela qué gobierno lo habita. Si el del alma apresurada o el del Espíritu Santo. Por eso, más allá de los horarios y los gestos, hay una pregunta que marca la diferencia. ¿Quién tiene la autoridad en tu casa? Si el alma dirige, se actúa desde la urgencia. Si el Espíritu gobierna, se vive desde la dirección. El problema no está en barrer, sino en no saber quién inspira cada movimiento. Cuando se desconoce la voz del Espíritu, cualquier acto, por inocente que parezca, se convierte en una herramienta sin propósito. Pero cuando se vive bajo el gobierno del reino, hasta el movimiento más pequeño se convierte en un acto profético. El hogar no necesita más movimiento, necesita más conciencia espiritual. No requiere más rutina, sino más obediencia. Por eso no se trata de temer horarios, sino de rendirlos. No se trata de evitar actos, sino de consagrarlos. El discernimiento no es una lista de prohibiciones, es una invitación a caminar bajo un diseño que preserva, protege y sostiene. Y ese diseño empieza cuando el hogar deja de ser administrado solo por manos humanas y se convierte en un lugar donde cada detalle honra la presencia de Dios.
La verdadera transformación no llega cuando dejamos de barrer a ciertas horas, sino cuando comenzamos a vivir cada momento como una oportunidad para glorificar al Padre. Cuando eso ocurre, el enemigo no encuentra acceso, porque donde hay discernimiento hay cobertura, y donde hay cobertura hay descanso. Que tu casa no sea solo un espacio ordenado, sino un lugar donde cada acto sea una expresión de honra. Entonces sabrás que no se trata de escobas ni de horarios, sino de gobierno espiritual. Allí es donde comienza la paz que no se puede barrer.